Hola amigos, buenas noches. Bueno, una semana más aquí con vosotros para traernos siempre pues las últimas novedades o noticias o secretos, como lo queráis, que vengo a revelaros cada semana. Bueno, en primer lugar y antes de empezar, quiero de nuevo solidarizarme con los afectados en Málaga, aunque afortunadamente ha sido muchísimo menos, no tiene proporción ninguna con lo que ha sido en Valencia. Málaga es mi segunda tierra, mi madre era de allí y por lo tanto es una tierra que yo amo profundamente, la quiero muchísimo. Pero bueno, las últimas noticias que tuve ayer por familiares que tengo allí es que los afectados habían sido en la zona baja y que estaban empezando a recuperar ya la normalidad. Pero yo sí que quiero hacer un, una llamada, no, diría más que nada quiero hacer un aplauso grande, grande hacia estos jóvenes que de alguna manera se han inclinado por ayudar, han ido a Valencia, han colaborado, estos jóvenes que han despertado y nos han demostrado realmente que esta juventud que nosotros pensábamos que estaba dormida, solamente anestesiada con los móviles y con todo lo más, pues ha reaccionado con una valentía y una humanidad admirable para todos. Por eso, desde aquí, quiero darles a todos las gracias y la enhorabuena por esa reacción que habéis tenido, por esa colaboración tan inmensa que habéis tenido con todos los damnificados. Gracias, gracias en nombre de los que os las han podido dar o en nombre de los que no han podido por otras circunstancias. Esto realmente nos ha sorprendido muchísimos a todos porque nos hace albergar esperanzas en el futuro. Cuando creíamos que nadie nos podía salvar, ahí aparecen estos héroes, estos jóvenes, este despertar masivo que han tenido ha sido tan admirable y tan heroico que de verdad no tengo palabras para expresar y para decir que ahora sí tengo esperanzas de futuro porque todo no está perdido. Y realmente lo que ha pasado es que una vez más el amor ha triunfado y se ha levantado como una gran bandera, desafiando a tanto inhumano como hemos podido contemplar a lo largo de estos días. Tanto los inhumanos que dan las órdenes como los pobres que tienen miedo y las ejecutan con esa crueldad y a veces esa perversidad en unos momentos tan críticos como los que ha vivido esta gente, demostrando que el dinero o las órdenes de sus superiores están siempre por encima de sus propias conciencias. Pero sin pensar, porque eso nunca lo pensamos, que mañana pueden ser ellos, pueden ser sus familias, y que a los que hoy les dieron la espalda porque tenían la orden de negar toda ayuda o toda, de alguna manera, facilidad para que otros también pudieran ayudar en momentos tan críticos, se sintieron solos y abandonados. Y esos pueden ser ellos en un futuro. Pero en la vida cada uno recoge lo que realmente siembra y esas caras que les negaron esa ayuda, la gente jamás las va a olvidar. La realidad es que no querían ayudar, pero ¿para qué? O no permitían que otros ayudaran. ¿Para qué? ¿Cuál es la verdad? Pues para que no vieran la cantidad de muertos y la cantidad de desaparecidos que hay. Muchísimos más. Eso de 200 es un aperitivo que ellos nos quieren encontrar, pero que es una mentira. Los que había
otras personas que se pudieron haber salvado si realmente esa ayuda hubiera llegado en el momento oportuno, en las primeras horas que son vitales en una desgracia de esta magnitud. Verdaderamente, amigos, habrá un antes y un después de esto en España. Os lo aseguro. Pero, ¿no pensáis que en realidad esto es lo que ellos querían? ¿O ellos, estas élites o estos gobernantes, son lo que ellos realmente pretendían que ocurriera? ¿Sembrar el caos? ¿Sembrar el miedo? Igual como hicieron en el 19. ¿Destruir determinadas zonas y además ir reduciendo a la población como es el propósito de la Agenda 2030? Y yo hago una pregunta. Si ya hemos visto lo cobardes que pueden ser estos mandatarios cuando están solos y se enfrentan al pueblo, aunque tengan 15 guardaespaldas detrás, pero sin embargo tan valientes y engreídos y crueles cuando se encuentran en sus palacios. Además, se han quitado la careta ya. Ya no esconden ni sus intenciones ni sus planes de que el pueblo no les importa absolutamente nada. ¿Quién o qué hay detrás de todos ellos para que tengan ese poder o esa seguridad de que lo que van a hacer no tiene ninguna consecuencias? ¿Quiénes los respaldan? Porque además ellos lo hacen a sabiendas de que el pueblo se les está echando encima, de que ya no van a poder pasear por la calle sin que les digan todas las barbaridades que desde luego se han merecido, ni más ni menos. Vamos a ver si hoy, dentro de lo que es una innovación, porque siempre cuento cosas nuevas, cosas que se desconocen, y este es el propósito de este curso o de esta serie de vídeos que estoy transmitiendo, que después, y os lo voy a anunciar ahora, pues va a aparecer también en libros. Estoy a punto de publicar el primer libro de una serie donde voy a contar todas estas cosas que hasta ahora nos han sido ocultadas, además de parte de mi vida y mi biografía. Os anunciaré a través de estos vídeos cuando se publica el primer libro y dónde voy a hacer la presentación por si os interesa o lo queréis pedir después a Amazon. Y una vez dicho esto, voy a ver si, como decía anteriormente, os puedo aclarar un poco la realidad existente en la cual vivimos. Quiero que empecéis a pensar que todo, absolutamente todo lo que hemos vivido, y lo he dicho en repetidas veces aquí ya a través de estos vídeos, es una pura y auténtica mentira. ¿Quién dice la verdad? Las películas, Los Simpson, el Economy. Esos son los únicos que predicen en realidad lo que está ocurriendo en el mundo. Eso que nosotros pensamos que es ciencia ficción, es lo que en realidad es la verdad, la auténtica verdad. Y cómo, de alguna manera, todas estas circunstancias o seres extraños de los que ya hemos hablado se han ido introduciendo poco a poco en la humanidad hasta coger su control absoluto, aunque ha sido de una manera silenciosa y a hurtadillas. El ser humano basa su comportamiento en una ley natural que todos traemos, en esencia, por ser hijos del Creador Supremo, traemos en sí ya una ley natural que indica que debemos hacer siempre el bien y nunca el mal. Esa ley, ¿dónde está escrita? En nuestra alma, desde el momento que nacemos. ¿Y quién la guía? La propia razón, el propio ser racionales que somos. Solamente se disculpa su incumplimiento en el caso de los niños, que todavía no tienen suficiente uso de razón, o
simplemente en las personas que de alguna manera tienen alguna minusvalía psíquica y lógicamente no están en pleno juicio o en sus plenos 5 sentidos. La ley natural es inmutable en sí misma, puesto que está fundada en la misma naturaleza del hombre y en su destino hasta el final de nuestros días. La ley natural es el fundamento de toda la ley humana y ordena que el hombre viva en una sociedad y que esa sociedad requiere para su constitución la existencia de una autoridad que posea el poder moral necesario para controlar a todos sus miembros, dirigirlos al bien común. ¿Se están cumpliendo realmente estas leyes en la actualidad por quienes nos gobiernan el mundo? Ahora vamos a ver cómo esta ley, que se debería de haber aplicado desde el principio al género humano, se ha distorsionado por quienes nos gobiernan y si tiene algo que ver realmente con todo lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido y viviremos en esta humanidad. Hemos dicho anteriormente que ellos tienen el derecho natural con el que todos nacemos y que además que se constituyen esas leyes y normas que traemos por nuestra esencia divina para tener una feliz convivencia en la sociedad en la cual vivimos. Lo que nosotros llamamos esa ley natural, estos que nos gobiernan le llaman la ley positiva, o lo que es igual, las normas convencionales y los relatos oficiales que a ellos solamente les beneficia. Y la verdad es que esos relatos que ellos han hecho han convertido nuestra vida en algo que no tiene nada que ver con esa ley natural que traemos por esencia y por derecho. Nuestras leyes, sepáis que están basadas en la ley marítima del agua. Es decir, cuando la tierra quedó arrasada y vacía de habitantes en el diluvio universal. A partir de ese momento, y al pasar de los siglos y el tiempo, en el Concilio de Trento, en ese concilio, y ya con los jesuitas habiendo casi cogido el mando de la totalidad de la religión, cuando la Iglesia en aquella época había llegado al máximo grado de corrupción, ya no podía más, los protestantes intentaron meter la mano ahí y decir: ¡Ey, basta ya! Hasta aquí hemos llegado. Se tiene que hacer una reestructura total de lo que es la Iglesia católica. Empezaron a reunirse porque además en un principio los protestantes se querían haber integrado con los católicos. Esas reuniones duraron años y años. Se celebraba una a los 5, otra a los 7 años, para en realidad no llegar nunca a ningún acuerdo. ¿Y qué pasa? Volver exactamente con las mismas condiciones que estaban en un principio. ¿Cómo estaban las condiciones? Era una masa total de inmoralidad. Pero entonces, a partir de ese momento, como la gente ya empezaba a protestar y ya se estaban dando cuenta de lo que eran, se establecieron unas actas o unos registros, tanto de nacimiento como de matrimonio, como de defunción. Sepáis una cosa, cuando los niños nacen, cuando nosotros nacimos, no se nos registra nunca como seres vivos. Se nos registra como pura mercancía. Sí, amigos, es lo que estoy diciendo. No estoy loca, ni estoy desvariando. Estoy diciendo la realidad. Nosotros somos para ellos pura mercancía. El país está constituido
como una empresa y nosotros estamos registrados como acciones de esa empresa. Las mercancías por mar, ¿cómo se pasaban? Se pasaban a través de las bodegas de los barcos. Esas bodegas de los barcos representaban la gestación de una mujer. ¿Por qué cuando una mujer va a dar a luz se le llama romper aguas? Todo siempre está relacionado con el mar. Esa bodega, hemos dicho, como representa el vientre de la madre. También se nos identifica con un carné que le llamamos de identidad, en el cual se nos asigna un número. ¿A alguien se le ha hecho alguna vez un contrato específicamente indicando qué significa ese carné y qué representa para nosotros ese número? A nadie. Solo se nos da un número de identificación con el cual se reconoce nuestra mercancía. Se nos adjudica de por vida y ahí lo tenemos porque nos pertenece. Pero solamente tenemos ese cartón. Esto es lo que tenemos que enseñar en todas partes cuando nosotros vamos para que se nos reconozca. Además, a ese cartón se le pone unos nombres y unos apellidos. Y para más INRI, ¿sabéis qué significa ese apellidos y esos nombres y esos apellidos que se nos ponen mayúsculas? Y que nosotros pensamos que tenemos que escribir como nombres propios en mayúsculas? Pues esa mayúscula son códigos secretos de esclavitud. Para que os vayáis dando cuenta un poco dónde estamos. Fijaros que los reyes, cuando nacen, se les pone muchos nombres. Felipe, Carlos, Mateo, no sé qué, no sé cuántos, 20.000. Y luego, al final, se dice de la dinastía de los Borbones o de la dinastía de. Siempre. O de la casa de. Pero no se les ponen apellidos. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos sí están reconocidos como seres vivos. Por eso se le hace a un rey la reverencia. No porque sea un rey, sino porque a él se le reconoce como seres vivos, no mercancía como somos nosotros. Fijaros que cuando nos bautizan, nosotros que pensábamos siempre que ese bautismo tenía que ver con que de alguna manera teníamos una alianza con Dios, porque nos decían, si no te bautizas, los niños que no se bautizan van a ir al infierno. Siempre nos han contado ese relato, esa mentira y esa historia. Bueno, pues sepáis que ese bautismo era un contrato. Y ese contrato, que en algún momento se firmaba con agua, echándonos agua en la cabeza, se firmaba con agua precisamente y indicaba que todo lo que tu hijo se compre o adquiera pertenece al Estado. Ese es el contrato del bautismo, que luego, al cabo de los años, nosotros ratificamos con la confirmación. La confirmación no es ni más ni menos que es la renovación de ese contrato en el cual dice que todo lo que tú tengas y ya que tus padres en su día dieron el permiso sin tu consentimiento, ahora tú, ya mayor, eres conforme de que todo lo que sigas adquiriendo pertenece al Estado. Qué desengaño, ¿verdad? Cuántas cosas aprendemos y cuántas mentiras nos han contado. De ahí la reforma que quiere ahora establecer la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahora se bautizan muy pocos niños. Ahora ese contrato está empezando a desaparecer porque generalmente los niños que nacen ya no se bautizan. No por el contrato, sino porque cada vez somos menos religiosos. Esa es la verdad. ¿Por qué cuando vamos a un juicio necesitamos que alguien nos represente y que alguien hable por nosotros? Y sobre todo, hay algo que me he preguntado siempre, ¿por qué van todos de riguroso negro? Porque somos muertos.
porque ellos están de luto, porque nosotros están representando a un muerto, nunca a un ser vivo. Hace poco me mandaron un juicio de alguien que había ya solicitado su salirse del sistema normal y entrar en la ley natural. Y estando en un juicio me mandaron el vídeo de ese juicio. Y estando este hombre como acusación particular, el ujier lo llamaba y le decía: fulanito de tal, ¿está en la sala? Y aquel no respondía. El ujier volvía a llamar de nuevo: fulanito de tal, ¿se encuentra en la sala? Y aquel callaba. Y por tercera vez el ujier ya se dirige directamente a él y le dice: a ver, ¿usted es fulanito de tal? ¿Por qué no responde? Que lo estoy llamando. Y aquel saca un objeto punzante del bolsillo y se hace un pequeño corte en la mano. Ese corte empezó a sangrar. Y entonces este hombre le enseña al ujier y le dice: mire, no respondo porque a quien usted está llamando es una mercancía y yo soy un ser vivo. ¿Lo está viendo? Tengo sangre. El ujier, que seguramente no sabía de lo que le estaba hablando porque la mayoría de gente ignoran precisamente esto. Los jueces no lo ignoran, pero ellos tienen que representar ese teatro. Pero la mayoría de gente, como yo hasta hace poco no sabía esto, pues entonces lo hacemos por ignorancia. El ujier se quedó desconcertado, no sabía qué hacer y se dirigió al juez. Y le dijo: oiga, mire qué me ha pasado. El juez bajó del estrado, se inclinó ante el hombre, le hizo la reverencia y dijo: este juicio no puede continuar. No se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya no era una mercancía, era un ser vivo, con lo cual ni un juez te puede juzgar, porque tú ya contienes en ti esa ley natural que te hace que no tengas que pasar por ningún juicio. Ya no se podía juzgar a un ser vivo, solo a una mercancía. Luego, otra de las cosas que tenemos, las cuentas que tenemos en el banco, que hoy nos obligan ya a que todos tengamos esa cuenta en el banco, a pagarlo todo por el banco, ya no podemos tener dinero libre, que es lo que quieren, control absoluto y total sobre lo nuestro. ¿Cómo se le llama? ¿No se le llama cuenta corriente? De nuevo, estamos hablando de agua. Todo relacionado con el agua. ¿Sabéis lo que significa la palabra España en inglés? Spain significa dolor. Estamos sumergidos en una mercancía llenas de dolor. Y ahora, la nueva modalidad ya no se es hombre ni mujer, simplemente ya se es género. Da igual, hay diversidad de géneros, da lo mismo. En realidad, ¿por qué ocurre eso? Porque no quieren que nos identifiquemos. ¿Y qué significa la palabra género? Cuando vosotros vais a un supermercado, al mercado, a una tienda, a un centro comercial, ¿qué compráis? Compráis género. Da igual que sea género de ropa, género de zapatos o género de comestibles o género de muebles. Todo es géneros. ¿Qué significa? Pues que, aparte de ser mercancía, ya ni tan siquiera tenemos un género en concreto. Da igual, somos diversidad de todo, estamos todos mezclados. No tenemos ni tan siquiera eso que hasta ahora nos identificaba. Recordar las palabras de la ministra cuando decía que los hijos no son de los padres, sino del Estado. Una palabra que nos sorprendió a todos cuando nos hizo esa revelación, pero en realidad no nos estaba engañando, nos estaba diciendo la verdad. Nosotros les dimos todos los derechos a ellos, igual que nuestros padres se los dieron sobre nosotros. Por eso, ellos son los que deciden qué tienen que aprender nuestros hijos en los colegios o qué hemos aprendido nosotros en los colegios,
sin importarle si los padres están o no están de acuerdo con esas enseñanzas, sí o no. Nosotros no tenemos absolutamente nada si analizamos, por eso nos pueden expropiar nuestras casas, expropiar nuestras tierras, expropiar todo absolutamente lo que tenemos, porque en realidad nada es nuestro. Y si no, mirar las escrituras de vuestra casa. En las escrituras de la casa veréis que pone titular. Nunca pone propietario, que es lo que debería de poner si tú has pagado una hipoteca durante 20 años o la estás pagando o lo que sea. Esa escritura debería de poner propietario, no titular. Solo somos titular. Por eso, por todo esto que está pasando, ellos se saltan la Constitución. ¿Y qué en realidad era esa Constitución que se creó en el 78? Ni más ni menos que era un bipartidismo. Es decir, 4 años mandas tú y te llenas los bolsillos y 4 años mando yo y me lleno yo los bolsillos. Eso fue lo que en realidad se constituyó en España en aquella época. Si realmente hubiera una constitución, o aunque haya una constitución, si está avalada por seres vivos, ellos no se la podrían saltar, porque además tendrían serias consecuencias sobre ello si las llegan a infringir. En cambio, ya ves, hacen lo que quieren, roban lo que quieren, nos manipulan como lo quieren y nadie les puede hacer nada. Se escapan de todos juicios, declaran o no declaran si no les da la gana, a pesar de que hay pruebas más que suficientes para condenarlos, pero nadie tiene el poder y la fuerza para poderlos de alguna manera señalar como culpables. Esta ley, que la impusieron los ingleses, como siempre los ingleses son los instructores de todos o los iniciadores de todas las reformas que hay en contra de la humanidad y que ha habido desde en todas las épocas. Sabéis que lo que significa la palabra ley también en inglés, establece que esas leyes que ellos imponen se aplicarán en tierra, en mar y en aire, sí o sí. ¿Por qué necesitamos un pasaporte para movernos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Otra palabra relacionada con la ley marítima. Pasaporte significa pasar puerto. Qué casualidad, ¿no? Iru Laudaci, el defensor de lo que era la tierra plana, igual como la defiendo yo, igual como la defendemos muchos otros compañeros, también descubrió, fue el que descubrió, uno de los primeros que descubrió la ley natural, el que se dio cuenta de que algo no funcionaba entre nosotros. ¿Por qué éramos tratados así? ¿Por qué no se nos tiene en cuenta? ¿Por qué se nos desprecia de esta manera? Y él fue de los primeros que se dio cuenta en esto. También otro de los que tenemos es Juan Ramón Calinga, una persona que la tenemos aquí en un pueblo cercano, en Onil, que yo le hice varias entrevistas en Onda Cero, y también se ha dedicado mucho, tiene muchos vídeos con relación a la ley natural que os puede explicar. Yo solamente os cuento un poco en general lo que es, pero ellos os pueden indicar más o menos cómo nos salimos del sistema establecido para meternos en la ley natural. Luego, mi hijo tiene un canal también, Franqueando Dogma, en Telegram, que también lo explica muy bien lo que es la ley natural. Realmente esto es difícil de entender y de comprender cuando te das cuenta que nuestra vida ha estado basada en un total y absoluto engaño. Que los gobiernos, para los gobiernos, ¿qué somos nosotros? Únicamente el respaldo o la garantía de esa enorme deuda externa que los gobiernos generan cada año con el exterior. Amigos, siento a veces traeros tantas malas noticias o despertaros de esta manera, pero el tiempo que vivimos es necesario despertar,
Hay que desenmascarar toda esta mentira y hay que recuperar la soberanía que tiene el ser humano y que por ley natural nosotros nacimos cual ella. Porque si no, cuando nos demos cuenta, no tenemos absolutamente ya ningún derecho. Nos han anulado durante siglos. Nos acarrearon desgracias tras desgracias para tenernos siempre sufriendo y siempre sometidos a su voluntad. Ellos crean las desgracias y luego son nuestros salvadores. Qué bien, qué bonito. ¿Cuál es el propósito de esto ahora? Crearnos ese caos, enfrentarnos, crear una especie de guerra civil, y cuando estemos ya, que tengamos esa inseguridad en la calle, nosotros pidamos por favor que nos ayuden. Entonces vendrán ellos, nos encerrarán como pretenden, encerraditos, para protegernos de que en la calle no estamos seguros. Tampoco se crean que son tan inteligentes para comprender que el poder que les han dado todos los que se esconden allí en las sombras tiene un precio demasiado alto que ellos no van a poder asumir, porque a la hora de la verdad, estos que se ocultan detrás no van a venir a salvarlos de la multitud. Entonces van a tener un gran problema. La próxima semana voy a hablar de la visita que reciben todos los presidentes cuando entran a gobernar y a las normas que se tienen que atener y establecer. Pero para cerrar el vídeo, como hoy no hemos hablado mucho de espiritualidad, y es lo mío, pero hoy quería contaros un poco a lo que estamos sometidos, hoy voy a deciros otra de las mentiras que nos han contado ya a nivel espiritual y al relato que hemos estado siempre sometidos con relación a religión. ¿Sabéis que Satanás no es un hombre, sino una mujer? ¿Sabéis que el poder femenino ha sido siempre visto como algo peligroso en la humanidad? Y por eso precisamente, ya hablamos la semana pasada, que demonizaron a María Magdalena. En textos antiguos y prohibidos, la figura de Satanás no es la de un hombre con cuernos, sino la de una mujer poderosísima y temible. Sus nombres han sido borrados simplemente de la historia y ha sido descrita como una seductora de almas con el poder de manipular los deseos, las emociones de quien siempre se acercan a ella. Y lo que es peor de todo es que nunca ha dejado de existir. El tiempo de su regreso y liberación está cerca. Este ser que un día nuestro maestro, Josué, Cristo, ató de nuevo, vino, bajó, porque el mensaje de amor que nos transmitió era el mismo, era un alienígena o no lo era, el mensaje de amor fue el mismo. Él vino de nuevo a encadenar a este Hades o esta Satanás. Vino porque estaba a punto de liberarse y ahora ya no hay quien lo libere, ahora se va a liberar porque ya no hay quien lo contenga. La humanidad está integrándose en el campo áurico de este Satanás que ya está aquí, aunque todavía no nos ha dado la cara, pero que está introduciéndose en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, creando un caos, una maldad, un odio y un enfrentamiento entre todos nosotros los humanos. Muy pronto tomará ese poder en la tierra y ocasionará un colapso total de nuestra moralidad y el equilibrio que podemos mantener para, de alguna manera, seguir siendo quienes somos. Desatará una maldad que jamás hemos conocido. Satanás no es quien nos contaron.
y ya está a punto de hacer de nuevo su aparición. Por eso, y para todo esto, tenemos que estar más fuertes que nunca para eludir su manipulación y conservar nuestra esencia divina sin que nadie la perturbe y sin que nadie la altere. Porque esas son nuestras armas para que ningún ser oscuro nos pueda vencer. Amigos, terminamos este vídeo y nos vemos la semana próxima con nuevas noticias que os preparo para deciros. Os amo. Feliz semana.